The shadow to my light, did you feel us? Another star, you fade away. Afraid our aim is out of sight. Wanna see us? Reclamamos nuestro dinero. ¿Quién se lo ha robado? Jamás va a confiscar. Hola, ¿qué tal amigos? Somos estudiantes de la Universidad Técnica de Ambato, de la Facultad de Ingeniería en Sistemas de Electrónica Industrial. En esta ocasión nos encontramos con Cristian Torres y mi persona, Javier Santos. Vamos a hablarles sobre la realidad nacional, en específico un tema que conmociona al país, que es la dolarización. El cambio de moneda del sucre al dólar. La dolarización. La dolarización no puede ser tomada como un caso aislado. ¿Por qué? Porque causó gran conmoción en todo el Ecuador. La dolarización empieza por el año de 1984, con la administración de Osvaldo Hurtado. Esta medida política fue el resultado de varios factores negativos, que se representaron en esa época, tales como el fuerte temporal invernal que afectó a nuestro país, la caída del petróleo, el endeudamiento externo, la inestabilidad económica, la devaluación del sucre y en fin otros factores que afectaron a este brusco cambio que tuvo el Ecuador. Estos factores desencadenaron una aguda crisis económica. Además, las malas administraciones de nuestros gobernantes, un imparable incremento de la deuda externa. Entonces, por todo eso, fue necesario adoptar el dólar como una moneda nacional. Un gran impacto. La dolarización se fijó acompañada de una macrodevaluación de $1 por 25.000 sucres ecuatorianos, debido a que muchos tenían su deuda en dólares y se fueron a la quiebra. De igual manera, los que tenían sus ahorros en sucres como patrimonio. Bueno, el país, luego de haber sufrido una gran crisis económica que se venía produciendo en los años 90, sus causas se centraron en decisiones de política económica por intermedio del gobierno, normalmente motivado por un proceso de restauración, ocasionando a su vez por severas crisis de incremento de los precios. Estas son una de las causas que produjo el cambio. Entonces, con esto, hubo cierre de créditos por múltiples organismos, dejando sin financiamiento a las personas, y una clara crisis financiera que ocasionó la quiebra de varios bancos en el país. Uno de los principales efectos positivos que trajo la dolarización es que el Banco Central pierde la capacidad de manejar la política monetaria interna y se tiene que adaptar a la Reserva Federal de los Estados Unidos. Entonces simplifica la facilidad de las relaciones comerciales con una moneda común entre los países. Reduce las tasas de interés, aunque no lleguen a ser tan bajas como en los Estados Unidos, por el factor riesgo país. El país se alejó del poder del gobierno, de lo que se conoce como la política monetaria, la cual consiste en darle privilegios a unos a costa de otros. En otros principios, en los principales años de la dolarización, entre el 2000 y 2006, se produjo un incremento de las exportaciones en un 14%, y a partir del 2008 las exportaciones mejoraron por motivo de la devaluación del dólar. Los efectos negativos sobre la dolarización. Los efectos negativos son que existió un desacelerado empobrecimiento. Los niveles de pobreza aumentaron velozmente. Todo esto se veía reflejado en indicadores, ya que no solo existía pobreza, sino niveles de miseria. Otro de los efectos negativos
Una de las grandes polémicas respecto a la dolarización ecuatoriana fue la pérdida soberana monetaria, derecho que tiene el pueblo. También, uno de los efectos más fuertes que desencadenó esta crisis monetaria por la dolarización fue el incremento del desempleo, seguida por una disminución de la población económicamente activa y un aumento del subempleo. Otro efecto, esta crisis dio paso a que se dé el auge de la migración de grandes grupos de ecuatorianos y ecuatorianas hacia Norteamérica y Europa. Este fenómeno no es del todo positivo, ya que se acarrea muchos efectos negativos. Otro término también fue la pérdida de flexibilidad en la política monetaria. Dicen que el tiempo logra borrar las heridas, pero en el Ecuador es pronto aún para borrar la más grande confiscación de la historia. Ocurrió en marzo de 1999, cuando se congelaron 5.000 millones de dólares a un tipo de cambio de 5.000 sucres por dólar. Al devolverse tales depósitos, los ecuatorianos habían sido forzados a recibirlos con una cotización de 25.000 sucres por dólar, debiendo soportar el mayor asalto a su economía del que existía memoria. Así fue como se dieron los hechos. La economía no estaba emergiendo y la inflación crecía de forma progresiva. El sucre seguía devaluándose y el costo del dinero alcanzaba costos increíbles con tasas de interés que superan el 100% anual. El Banco del Progreso tiene una situación de total solidez, de amplísima liquidez. Somos el banco más líquido del país. Las áreas de caja yo acabo de recorrerlas, está con una afluencia normal de público y estamos muy tranquilos. En medio de la incertidumbre, en agosto del 98, el banco de préstamos se derrumba. Las autoridades decían que por falta de liquidez pronto se descubriría una gran concentración de créditos. Se acusa a su titular, Alejandro Peñafiel, de haber usado recursos del banco para salvar empresas familiares, ocasionando la caída. El pánico se apodera de los ecuatorianos el 25 de agosto de 1998. Es detonante de una tragedia para millones de ecuatorianos. A fines de 1998, Filambanco, entidad bancaria, empieza a derrumbarse y a delatar la más grande debilidad del control financiero ecuatoriano, donde sus pérdidas sumaron los 2.500 millones de dólares. A inicios del 99, la situación económica y financiera del país era dramática, y así, bajo el argumento de prevenir mayores retiros de depósitos y preservar la reserva monetaria, la Junta Bancaria decreta un feriado bancario, que sorprende al país la mañana del 8 de marzo de 1999, el cual se prolongó hasta el 15 de marzo, y los depositantes no pudieron retirar el 50% de su dinero en sucres. Todos los depósitos en dólares fueron congelados. A todo lo explicado, la dolarización desencadenó más efectos negativos que positivos, ya que en vez de solucionar las fuertes crisis de la época, fue mermando de a poco la economía, tanto en ese tiempo como en nuestros días. Esta dolarización trajo consigo antiguos conceptos como la pobreza, la miseria, el subempleo, entre otros conceptos para la realidad que vivía nuestro país en esa época que no eran concebidos. La dolarización trajo como consecuencia la migración, el desempleo interno de múltiples personas, principalmente en mayor parte a las personas del sector indígena, hacia la ciudad, ya que ahí se centró la mayor parte de la inestabilidad económica, como la recuperación a largo plazo.